Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta es la tercera cita de esta segunda edición de Ciencia Ficcionados, un ciclo organizado por la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Córdoba, también por el Campus de Excelencia Agroalimentaria CIA3 y por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y no me olvido a nadie. La idea, para quienes no conozcan el ciclo, es unir la ciencia con la ficción literaria, pues a través de este género de la ciencia ficción, con ello acercar conceptos científicos al gran público, desgranarlo en la medida de lo posible y en realidad montar debate con todos ustedes, como hemos hecho ya en otras ocasiones, con un libro como excusa. El que tenemos hoy encima de la mesa se llama Solaris. Fue escrito en 1961 por el polaco Stanisław Lem. A lo mejor muchos de ustedes conocen alguna de sus versiones cinematográficas. Hay tres, dos rusas, una de ellas dirigida por el famoso Tarkovsky y otra más reciente dirigida por Steven Soderbergh y con George Clooney como protagonista. Como les digo, es la tercera novela de esta segunda fase del ciclo. La primera fue Frankenstein, y para hablar de ella invitamos a un genetista de la Universidad de Córdoba. La segunda fue 1984 e invitamos a un filósofo. Y para la novela de hoy podíamos haber invitado a tantos científicos, podíamos haber invitado a un astrofísico, a un físico, a un biólogo, a un psicólogo, a un matemático y un largo etcétera. Nos hemos decantado por un ambientalista que pertenece al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, porque al final todo es química y todos somos química. Y nos acompaña José María Fernández. Felicidades en primer lugar el Día de tu Santo, qué buena manera de celebrarlo. Curiosa, ¿no? Bueno. Desde luego no va a tener un santo igual. Y bueno, con él vamos a hablar de tantas y tantas cosas, de todo no dará tiempo, José María, pero sí de algunas de las cosas que se desprenden de esta novela y a ver si él nos puede aclarar algo, que estoy segura de las muchísimas dudas que todos tenemos en torno a Solaris. Para quienes no conozcáis la novela o la película, esta historia nos sitúa ante un océano que controla las mentes humanas de quienes lo observan. Y es un profundísimo estudio de la psicología humana y a la vez, y de las relaciones entre los humanos, y a la vez es una minuciosa descripción de la vida en otro planeta. Y además nos hace, bueno, ser conscientes de las inteligencias tan completamente diferentes a la humana que pudieran existir. Realmente esta es una historia de ciencia ficción y también de fantasmas, que reproduce el mundo que cada uno deseamos en nuestra mente, bien consciente o bien inconsciente. De todo ello hablaremos en esta charla. Es una novela que además, sin ser científica, utiliza muchas de las herramientas científicas, de lo que también hablaremos con José María, y desde mi punto de vista, y luego me dirá si estás de acuerdo o no, de alguna manera también esta novela habla del fracaso de la ciencia humana. Sí. Y no lo digo como algo negativo, sino como algo incluso que podría ser positivo también. Bueno, José María Fernández es un investigador a punto de finalizar su formación. En breve va a leer su tesis doctoral. No sé si tiene fecha ya. No, todavía no. Pues espero que sea pronto. Sí, antes del verano. Su línea de investigación es metodologías rápidas para compuestos orgánicos en muestras ambientales. ¿Y tu tesis va sobre? Bueno, lo primero es buenas tardes a todos y agradeceros tus palabras, Marta, y hayáis contado conmigo para hablar de este libro que tanto me gusta. Mi tesis es detección de subproductos de desinfección en muestras de agua. Son los productos que se forman cuando tratamos un agua para desinfectarla con productos como cloro o ozono, y se ha comprobado que ese desinfectante sigue reaccionando con la materia orgánica que hay presente de forma residual, es decir, con los trocitos de bacterias y virus, y crean productos, son llamados productos de subproductos de desinfección, perdón, que son productos cancerígenos, pero están en muy pequeña concentración, como son moléculas como formaldehído, acetaldehído, que os hará todo porque está en el humo del tabaco, en el alcohol, y nosotros hacemos métodos rápidos para detectarlo, porque actualmente los métodos que hay tardan muchísimo hay que incubar la muestra, calentarlo y una serie de operaciones que consumen mucho tiempo. ¿Sí? Eso es.
Bueno, pues ahora nos cuentas tu experiencia de sumergirte en este océano que nos dibuja Stanislav Lem. Y mi primera pregunta, y ya invito a participar a quien le apetezca, pues, en cuanto avance un poco la charla, pues con preguntas o con opiniones en torno a la novela, pero por contextualizar un poco tu relación con el libro de Solari, es preguntarte, bueno, si la habías leído justo antes, cómo habías llegado a este libro y de la cantidad de cosas que toca esta novela, qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha conquistado a ti. Vale. Pues yo esta novela la leí hace 2 años, la primera vez, y me he releído ahora para este acto. Y yo llego a ella por un amigo mío, que es arquitecto, que me recomienda libros, y yo a él también, pero siempre me recomienda libros que tienen mucha carga, mucha imaginería, tanto libros como películas. Por ejemplo, me recomendó París, Texas, películas así, normalmente son películas lentas, pero que tienen una carga fotográfica muy fuerte. Y es muy curioso porque me recomendó este libro y me dice, tienes que leer este libro porque me encanta el capítulo que hay de la simetría, donde cuenta la estructura que forma Solari. A él le encantó, ¿no? Como arquitecto, pues le encantó la estructura que se montaban. Y nada, yo lo leí sin saber nada más y el libro me encantó, vamos, es muy distinto a todo lo que he leído y esta segunda vez que lo he releído me ha gustado aún más porque he descubierto cosas que no vi la primera vez. Dinos como científico y experto en agua que es imposible que exista un océano que controle la mente humana, por favor, tranquilízanos en eso. Yo he buscado durante 4 años moléculas orgánicas, no vida, agua. Pero no, hombre, lo que se plantea es una cosa una carga filosófica muy alta y tanto moral algunas veces. No, es una novela que a mí me ha gustado por la cantidad de ciencia que le mete el autor. El autor, digamos, practicando llanamente, se mete en unos líos innecesarios. Se mete en unos líos hablando de la estructura del océano. Hay capítulos enteros que se han dedicado a las publicaciones científicas existentes y todo es inventado. Bueno, algunas leyes que sí existen, pero mucha bibliografía que es inventada. Entonces, podría haber escrito las mismas novelas en estos capítulos, pero no lo ha hecho. Entonces, yo veo que es una manera de enriquecer la obra. Y le reconozco el mérito, desde luego, impresionante. Bueno, también de engañarnos, ¿no?, a los lectores. Sí, claro. Porque los que somos profanos, yo, bueno, no he puesto en duda muchas cosas de las que él dice. He pensado, ¿será esto verdad o no será verdad? Por la forma minuciosa que tiene de escribirlo y de narrarlo, ¿no? Sí, yo lo reconozco. Yo esta segunda vez que he leído el libro he ido apuntando leyes y nombres y después lo he metido en Google para ver si... Y es una cosa muy curiosa. Hay científicos que existen, pero él enuncia las leyes que yo no he encontrado nada. Por ejemplo, estoy hablando de cuando habla de que Solari es un planeta que gira sobre 2 soles. Y de primera dice que el planeta se descubrió hace más o menos 140 años y que esos 2 soles no puede existir la vida sobre ellos por la ley de Gamow-Shapley. La ley de Gamow-Shapley yo la he buscado y eso no existe, pero sin embargo existió Gamow y existió Shapley. Uno de ellos investigó sobre las estrellas dobles, sistema binario, que eso existe, y otro investigó sobre la radiación cósmica del fondo del espacio. Pero en ningún momento hicieron una ley conjunta. Entonces digo, este hombre hay varias cosas en el libro. Bueno, y ya que nombra este sistema binario, ¿no?, del planeta Solaris, que además nos comentabas cuando preparábamos esta sesión de hoy, que te llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaba tanto la atención este planeta con 2 estrellas? Esta dualidad, este sistema binario. Bueno, al referirnos a un sistema con 2 estrellas, 2 soles, el autor dice que, como he dicho antes, no puede haber vida porque, claro, había unas fluctuaciones de temperatura inmensas. Y también había unos problemas gravitacionales unas fluctuaciones gravitacionales, tanto la temperatura como la presión, que son 2 variables fundamentales para que exista la vida, se desarrolle la vida en un planeta, pues se verían muy alterados. Entonces, pues, ¿qué voy a decir? Yo solamente encontré una referencia en la ciencia ficción, bueno, hay varias, pero la que recordaremos todos de un planeta que tiene 2 soles, supongo que se habrá inspirado en este libro, es Tatooine, en la Guerra de la Galaxia, el planeta de los Skywalker. Pero claro, eso es del 70 y el 78, y hace 4 años se descubrió un planeta que giraba sobre 2 soles. El planeta creo que era Kepler 17b, lo leí antes. Y todos los ejemplos de noticias dicen, por fin existe un planeta como Tatooine. Ponen ejemplos, y esto fue 15 o 20 años antes. 61. Sí, así que...
curioso, ¿no? Sí. El tercer autor que tenemos en este ciclo que se adelanta un poco a su tiempo, ¿no? Lo hablamos Mary Shelley con Frankenstein, recuerdo que tú estabas, lo recordarás, hablamos de Orwell en 1984, ¿no? Que en algunas cosas habían acertado y en otras no, la realidad incluso superaba su ficción, ¿no? Pero que de alguna u otra manera, su imaginación, de alguna manera se adelantó al tiempo. Independientemente de los personajes, donde ahora entraremos, si os parece, vamos a contextualizar un poco en el planeta y en Solaris, en la parte más ciencia ficción de la novela, porque luego hay otra parte, como decíamos, psicológica, que sin duda es la más intensa y la que más nos ha dejado rayados, permítanme el término, a todos. Pero tú como científico, como ambientalista, ¿cómo te has posicionado como lector ante las descripciones geológicas y biológicas, insisto, tan minuciosas que tiene la novela y sobre el comportamiento físico, ¿no?, de ese mar? Pues yo lo primero que me hace el libro es maravillarme, sobre todo la ciencia que maneja Lem. Lem era un médico que creo que no llegó a finalizar su estudio, se dedicó a escribir, y es un hombre, se nota, multidisciplinar, habla tanto de geología como de... hay una parte también que habla de estadística, de grandes números, cuando cuenta que los científicos trataban el inmenso volumen de datos que le proporcionaba la sonda sobre Solaris. Entonces también habla unos conceptos de estadística, también tuve que buscarlo. Y la manera que tengo de posicionarme es, hombre, la geología de la que habla el libro es, tenemos en cuenta que un planeta, que él habla como un océano plasmático, imaginamos un océano más denso que no tiene vida aparente, no tiene, como conocemos, ni plantas ni animales, pero actúa como un ente, responde a estímulos. Pero claro, hay veces que cuando habla de la simetría de la estructura que se forma en su superficie, no tiene, yo no creo que, vamos, no creo, estoy seguro que no, hay que tener en cuenta los movimientos tectónicos, muchas veces son miles, millones de años, y aquí pues hablan que en cuestión de meses se levantaba una montaña de este magma, por así decirlo, no procede de un volcán, pero es viscoso, se solidificaba, y muchas veces pues se quebraba, se rompía, empezaba a manar, había un proceso de liquefacción y se venía abajo toda la estructura. Pero eso a veces pasaba en meses y otras veces en días, en el mismo día, y sin ninguna relación aparente. Es otra cosa que a los científicos les descoloca. Entonces para mí eso no tiene imposible que haya una ¿No es verosímil? No. Hombre, es un geólogo, pero yo estoy seguro que no. Normalmente cuando hay un movimiento de falla de consecuencias muy... Y fíjate que cuando hay un terremoto es porque se mueve un poco una falla y la que se lía, imagínate, si en mitad del mar hay una montaña, y hay una que dice 8 kilómetros, una extensión de 8 kilómetros, es una barbaridad, una estructura que sube, que emerge del mar en un día, del océano, perdón. Así que no veo... Te preguntaba lo de la verosimilitud, porque a ver, en nuestra cabeza tampoco cabe exactamente que una proyección de algún trauma positivo o negativo de nuestra mente aparezca como teatralizado en nuestra realidad, ¿no? Que es lo que ocurre con los personajes, con los visitantes, ¿no?, de los protagonistas de... Pero creo que Stanislav Lem, a mi juicio, lo hace bastante verosímil. Sí. Por eso te preguntaba por la verosimilitud biológica y geológica que encierra la novela, ¿no? Sí. Porque hablando de algo tan disparatado, entre comillas, bueno, él hace que, bueno, yo lo sufras. Sí, yo lo que te respondía antes ha sido, no he hecho una cosa que nunca tiene que hacer un científico, que es tener la mente cerrada. Le estoy hablando de las condiciones en mi planeta. Quizá otro planeta, cuando cambian las condiciones, tanto... En el libro achaca mucho a la influencia gravitacional que tienen los dos soles. También una manera de leer de lavarse las manos, como para que no haya gente como yo y diga, no, eso no puede ser. No sabemos. Y sí, lo que tú has dicho, el océano plasma físicamente los miedos que tenemos cada uno, como los secretos más de manera de trauma. Tenemos al protagonista que se le aparece su mujer fallecida por suicidio. Los fantasmas de los otros dos no están claros, pero hay ciertas pruebas que indican que uno de ellos pues, es un niño y tiene una relación un poco pedófila, una relación pedófila con él, porque no lo enseñan todas las, pero hay ciertas pruebas, como te he dicho antes. Y sí, pues son entidades que desestabilizan a la persona, no, en ningún momento son bien recibidas, lógicamente. El susto es... De hecho, esta es una de las cosas que más llaman la atención de Solaris. De hecho, el propio autor, Lem, declaró en su tiempo, en muchas ocasiones, que le molestaba en cierta medida lo simples que eran las novelas de ciencia ficción y que él quería, bueno, pues construir novelas mucho más complejas, y no suele ser muy habitual que en una novela de este género pues haya tantísima carga psicológica. No. Ninguna, vamos, no suele ser frecuente. A ver, hablo como pauta. Y a mí me llama la atención
toda la carga que pone científica, aunque no sea verdadera, pues en toda la parte de ciencia, quizá no la pone, no hay tanta carga en la parte psicológica, ¿no? A modo de explicarla o de citar teorías, sean verídicas o no sean verídicas, ¿no? Volvemos a lo que hemos hablado en otras sesiones de ciencia ficcionados, ¿no? A esa relación entre las ciencias y las letras, entre cosas que están muy estudiadas o que van a ser dignas de estudio y cosas que no lo son tanto, como la mente humana, ¿no? De alguna manera, no sé si para ti se ha puesto esto en evidencia también en esta novela, ¿no? Sí, es muy curioso esto, porque tanto hay un montón de explicaciones científicas en lo que es la ciencia de Solaria, como la estructura, cómo pueden reaccionar las criaturas a ciertos estímulos, como dicen, desestabilizadores de materia, pero en ningún momento se habla de la psique de las visitas, de los visitantes, como se llaman estas personas que aparecen. Yo creo que es porque el autor simplemente plantea la situación para que el lector se sobrecoja un poco y se ponga en la situación de imaginarse que está en soledad. Bueno, el libro también, lo iba a decir antes, perdón. El libro, a mí es un libro que me ha provocado tanto agorafobia como claustrofobia. Está encerrada en una estación, pero luego está en un océano que está vacío totalmente. Al principio del libro dice que Solari está totalmente cubierto de esta sustancia, de este océano, y que solamente en el hemisferio sur, en el austral, hay un conjunto de islas, pero que tienen la superficie de Europa, lo cual en un planeta que dicen que es un quinto de diámetro, que es la quinta parte de, ¿no? Es un 20% más largo que la Tierra, pues con una distancia mínima, ¿no? Entonces, pues por eso me produce un poco de agorafobia cuando comienza a pasear por la superficie, es como el vacío más absoluto. Pero bueno, también ellos se sienten así los que están dentro de la estación. Es una novela que... Hay gente que dice que la novela, he leído en internet, es una novela muy lenta. No es que sea lenta, es que hay 3 personas y una de ellas está encerrada. Entonces no hay posibilidad de que haya mucho diálogo. Bueno, aún así hablan mucho y me parece que no se me ha hecho pesado. Sí es verdad que algunas partes son un poco oníricas, pero también es más adelantada la novela. Es cuando está, quizás para representar el estado de nervio en que se encuentra el propio psicólogo, que va a remediar una situación, pero acaba peor que ellos casi. Bueno, si tenéis preguntas, solo tenéis que alzar la mano, preguntas u opiniones, o que nos contéis cuál es vuestra posición ante esta novela y si compartís lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, sí, claro. Vamos, José María y yo llevamos un par de días hablando, tú cómo interpretaste lo del sombrero de paja, que si tenéis explicaciones nos encantaría que las compartierais con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas en las que tú tenías interés en hablar y que a mí, por ejemplo, como lectora no científicas se me habían pasado completamente por alto, cómo los hallazgos científicos y lo que los científicos conocéis por papers, instrumentalmente de alguna manera también están en la novela y el autor los utiliza, ¿no? A mí es algo que me había pasado totalmente desapercibido y me parece muy interesante y me encantaría que lo compartiera. Bueno, pues los papers son, como sabéis, los que hacen ciencia y los que no, yo lo cuento, en el momento son como las unidades de producción científica actualmente. Cuando estamos en un laboratorio y hallamos cualquier método para determinar la sustancia o para ver la molécula tal, pues ese hallazgo se lanza a la comunidad científica en forma de paper, de artículo científico. Este artículo responde siempre a la misma estructura, tiene que tener una pequeña introducción, de tal manera que la persona que esté buscando información sobre el tema se ponga al día solamente leyendo esas 20 líneas. Después tiene una introducción, se habla de los materiales que ha utilizado, se habla del método en sí, lo que ha hecho, y unas conclusiones. Y eso aparece mucho reflejado en algunas partes del libro, como he dicho antes. Digamos que hay 2 maneras de producción científica. Están estos papers y después están las revisiones. Hacer una revisión científica significa que no te metes en el laboratorio. Simplemente, o no simplemente porque tiene un montón de trabajo, es ver todo lo que está publicado sobre un tema. Eso puede ser cualquier lo que he dicho antes, una molécula, un hallazgo, un hecho histórico, si estamos haciendo algo de arqueología o otra ciencia. Pero claro, tiene un trabajo que es de consultar absolutamente todo y emitir tú como un pequeño resumen, de tal manera que la persona que llegue desde cero a este tema, pues termine de leer esta revisión científica y tenga una visión más o menos aceptable de cómo está el tema. Y me llama mucho la atención, te repito, lo de antes, que en el libro yo veo 2 o 3, hablando primero de la estructura, primero habla de Solari y después habla de la estructura que tiene el propio planeta, de cuando forma esta simetría de ahí. Pero claro, lo veo un trabajo de chino totalmente, porque habla de autores que no existen. Muchas veces estos autores los enfrentan unos a otros
habla después como hay algunos autores que ridiculizan a otros porque tienen una... Claro, es normal en todo proceso científico, cuando no se entera, cuando tenemos una duda sobre algo, primero se enuncia una serie de teorías, pero luego, como si vemos que ninguna de estas hipótesis, si vemos que ninguna de estas hipótesis funciona, pues ya empiezan las magufadas y los periódicos. Aquí tengo apuntados que los periódicos el libro dice que los periódicos cuando llevan unas ciertas décadas que no se averiguaba nada, empezaba a decir que era un planeta, que era una anguila eléctrica gigante, y hay otros que decían que el planeta era un yogi cósmico, decía que era como el cerebro del universo, pero hay otros que dicen que no, que sin embargo es un planeta autista. Como ya se va de madre el tema. Yo tengo ahí una pregunta. Adelante. Porque el tema este que has comentado de la prensa, hablo de un proyecto. Me interesa mucho tu opinión sobre dos temas, ¿vale? Uno, ese modelo que has hablado, que de alguna manera has dibujado de los papers, si tú eres un joven investigador que se está enfrentando ahora a esa obligación de la publicación y todo esto, esa angustia por las revistas de impacto y todo esto. A ese planeta, que realmente es otro planeta ese. Sí, con mucho marciano, es otro mundo. Y aquí hay muchos investigadores, además con larga trayectoria y mucha publicación. Me gustaría saber tu opinión, o sea, cómo se ve eso desde alguien que está empezando ahora mismo, y me gustaría que alguien de por aquí saliera para ver cómo se ve desde el otro lado, ¿no? De quien ya ha llegado. Y luego el tema de la pseudociencia y de cómo los medios de comunicación interpretan. Es que solo en esta semana, entre el hallazgo de la NASA, que ya se ha puesto a echar cuentas de matemáticamente cuándo va a acabar, en fin, ha sido como una semana. La ciencia interesa y en los medios sale, pero hasta qué punto está bien contada o no está contada, y qué huecos dejan los investigadores para que la pseudociencia ocupe ese espacio que no ocupa la ciencia. Vamos, claro. Ahí lo dejo y tú ya me contestas lo que quieras. Bueno, yo voy a ser un poco pragmático en este tema. Las publicaciones científicas es contar lo que ha hecho tu grupo de investigación, y normalmente las consultas siempre, tanto si tú vas a hacer una revisión como si vas a hacer algo parecido. Normalmente tú vas a hacer una innovación sobre algo que ya está hecho. Pero muchas veces yo me he encontrado publicaciones científicas que yo he hecho lo mismo, y vosotros sabéis, yo trabajo por cromatograma, por gráfica. Si habéis visto CSI, el programa de investigación, cada contaminante me da un pico, y una línea de base, otro pico. Y yo he visto papers realmente que yo he hecho lo mismo, y a mí me sale mejor una línea de base muy rugosa porque tiene mucha señal de fondo, es normal, mi pico. Pero luego veo que hay otros grupos que lo hacen como... y está maquilladísimo todo. Esto tiene Photoshop, es como la foto de Facebook muchas veces de alguien y conocerle. Y dices, bueno, eso fue un ejemplo muy... Pero muy gráfico y muy... Lo había entendido, ¿no? Es divulgación pura. Y... ¿qué pasa? Que eso por un lado, pero bueno, esto lo podemos pasar. Normalmente se embellecen los trabajos, se ponen más... Pero hay una tendencia que yo he visto que el último año es mucho más acuciada, que es publicar solamente lo que sale y lo que sale bien. Y lo que no sale se oculta. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Pues si veo yo en un procedimiento que hay que disolver una sustancia en otro, una sustancia en agua, pues yo me he dado cuenta después que esta sustancia, el agua tenía que estar templadita a 30 o 40 grados, pero el paper no lo dice. Son como detalles que quizás queda un poco mal, y algunos detalles que queda un poco mal decirlo. Pero ¿qué pasa con esto? Si nosotros solamente publicamos lo que sale, el que viene detrás también va a publicar lo que sale. Y va a haber mucha más gente que falle. Por lo tanto, el nivel de la revista se eleva porque siempre ponemos nuestros logros, y nadie quiere ocupar espacio en el paper, que es muy limitado, diciendo lo que no sale. Pero yo siempre he pensado que lo que no sale es lo que te ayuda a avanzar muchas veces. Y cuando Daniel Blanco una vez es porque has tirado 100. Entonces, pues todo esto es debido a la política que hay de publicaciones científicas, donde yo publico un paper, pero claro, yo cuando tengo el paper en la mano salgo a la calle y digo, señores, mira, porque a la gente le da igual. Hay que subirlo a una página web, a revistas científicas, editoriales, en las que hay que pagar para que ellos te den difusión, no se pongan a base de datos. Pero claro, tú para acceder a esa base de datos también es necesario pagar. Yo puedo contar anécdotas. Yo hace 2 días vi una revisión, un artículo mío, que en la versión final, yo tenía versión anterior, ya habían publicado, y yo me vi que no podía entrar a ver mi artículo. Yo tuve que meterme en una página en Facebook donde hay científicos de todo el mundo que se bajan papers de manera desinteresada, unos por otros, cada uno tiene acceso a distintas bases de datos, y tuve que pedir por favor que me mandaran mi artículo. Entonces dije mi nombre, José María Fernández, y dije, por favor, este artículo, di el identificador,
Y me imagino la cara de persona, que creo que es de Sudamérica, cuando vea que José María Fernández le ha pedido el paper de José María Fernández. Un poco casquiano, pero es lo que hay. Actualmente hay unos movimientos muy utópicos, pero yo creo que puede salir bien. En Estados Unidos, sobre revistas que quieren publicaciones, le dan difusión gratuita, pero quieren publicaciones donde también existan los fallos, de alguna ciencia más clara. Entonces, yo eso lo veo muy válido. También es que es una pasta impresionante lo que se dejan las universidades y los departamentos en suscripciones a estas revistas. Yo, si no contesta algo a alguno de los seniors que tenemos por aquí, no, hombre. Pero ¿cómo lo veis vosotros? Eso te toca. No, pero eso hay pequeñas matices según los campos, según el tipo de cosas. Claro. Es verdad, hoy en día, igual que hay lo que ha dicho él, que puede llegar a cumplir esa situación tan extraña de que no puedes conseguir tu artículo si no pagas, ¿no? Pero se supone que te has quedado con lo que has subido a la revista, pero no está formateado igual. Sí. Te puede costar. Pero también ha cambiado mucho. Él habla de lo que se gasta en suscripciones, porque desde ahora, si supiera lo que se gastaba cuando nosotros teníamos su edad, eso que se gastaba, porque no había internet, no había cantidad de revistas que sacan libremente a partir de unos ciertos meses, no había otra serie de cosas. Es decir, que es como todo, no todo es relativo, pero sí es verdad lo que dice, sigue habiendo un problema muy grande. Y en lo que ha dicho antes más interesante, hombre, esto es anecdótico el tema de los dineros, es lo de los resultados malos y lo que no sale y tipo de cosas. Eso nos han obligado. Eso es una época en que los artículos pierden una cuestión de... Al final es todo dinero. Los artículos eran mucho más largos, se contaba todo con mucho más detalle, se contaba lo que te salía bien y lo que te salía mal. Entonces, cuando empieza a haber cada vez más cosas que salen bien, a ser más caras las publicaciones, te empiezan a decir quita cosa. Y claro, una te las quita que yo te las quitas tú mismo, porque si me van a poner pega y me van a quitar, pues mejor que me quiten lo que he hecho que no sale, que luego va a ser una especie de autocensura. Pero al final el resultado, eso que han dicho es verdad, o sea, muchas veces por eso se retrasa más el avance, porque hay mucha gente que está repitiendo cosas que podría ya no estar haciendo, porque sabe positivamente que no van a funcionar, ¿no? O sea, que eso... También influye el sistema de financiación de la ciencia. Aquí tenemos dinero para 4 años, 5, y tenemos que hacer unos artículos científicos que no hay mínimo. Hay departamentos donde puedes leer con 1, otros con 0, no hace falta ninguno, otros con 6, es mío, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en países como China ha aumentado, hoy lo he leído, que ha aumentado la producción científica, creo que ha sido un 20% en los últimos años, una barbaridad. Lo que pasa en China es que tú investigas y después recibes el dinero en función del número de trabajos que tengas. Entonces, la publicación, por eso, por lo menos en mi campo, en la química, estoy diciendo, eso quiere decir que muchas veces vemos artículos chinos y incluso mismos profesores catedráticos lo dicen, mira, si es chino, tenlo en cuenta, pero no lo tengas tanto en cuenta como los otros. Por ejemplo, yo vi uno de... ¿Pero crees que el todo a 100 también existe en las publicaciones? El otro día vi uno que detectaba una molécula que yo bueno, formaldehído, conocéis del tabaco y todo esto, en agua de lluvia. Pero se notaba que el paper estaba sacado rápido porque detectaba unos mínimos de, creo que era de 500 ppm. Vamos, que para detectar lluvia, si hay una gota de lluvia con 500 ppm en formaldehído, es que no podemos salir de casa, es un ataque químico, un ataque... Pero eso está publicado. Entonces dices, bueno, yo estaba leyendo el paper, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero al final veo la detección que tiene y digo, madre mía, y un montón de papers de los mismos autores que están copiadas partes, sobre todo partes de materiales y de... Muchas veces, si yo he publicado 2 trabajos, pero he utilizado la misma técnica, pues normalmente se vuelve a escribir o hay alguna frase que pones, pero... Que la ciencia avance, que la unidad de medida de la ciencia sean las publicaciones en revistas de impacto. ¿Qué opinión? ¿Es bueno o malo? Bueno, sería un poco así, dejarlo en bueno o malo. Mi pregunta es, ¿qué os parece a vosotros? Yo entiendo que elevando un poco más el nivel de debate en este tema, que creo que es muy complejo y muy importante en el mundo científico, es decir, la validez como método de promoción o de comunicación de la ciencia, de la llamada publicación científica o paper. Este es un tema que está en el debate en todas las revistas y en todas las editoriales, con toda la problemática que habéis puesto sobre la mesa, de coste, de lobbies, de no publicación de los resultados negativos, etcétera, etcétera, que yo añadiría además otros problemas como la trascendencia real de lo que se publica. Es decir, sí, eso es indudable. Si tiras de lo que se publican millones de artículos, de los cuales que den cosas útiles,
cuando la verdad es que hay una franca minoría, ¿no? Claro. Pero en fin, como eso nunca se sabe, porque la ciencia realmente, o muchas veces se aplica a posteriori, el problema, ante tu pregunta, Elena, es que yo no sé si tenemos otro método. El problema es que ahora mismo no tenemos otro método. Lo estamos buscando, es decir, en todas las revistas, yo soy editor de un par de revistas, de una clásica de las de papel antigua, aunque ya se edita por internet, evidentemente como todas, y otras de Open, de los sistemas abiertos, que tienen otra metodología y que van buscando esa innovación en el sistema editorial, pero no acabamos de encontrar el método. O sea, claro. No hay método. No, yo lo entiendo que no es... Hay un debate abierto muy importante, pero sí. es difícil solución, y como no tenemos otro método, por lo menos este pide algo. Sí. Yo creo que es muy importante. Yo hace poco estuve leyendo un libro, Descartes, leí hace poco que el famoso discurso del método, Descartes era de una familia muy adinerada, entonces el hombre no le gustaba trabajar. Y se levantaba todos los días a las 11 de la mañana, tenía también ciertas enfermedades y pensó el discurso del método, pero claro, eso es inviable. Los científicos tienen que de alguna manera controlarnos, si nos dan mucho dinero para que investiguemos. Por otra parte estuve leyendo... ¿Se os da mucho dinero para que investiguéis? No, los proyectos, no, entiéndeme. Sí. Para matarme. Para matarme, no merezco estar... Siempre poco, pero mucho. Siempre poco, pero mucho. Sí, eso mismo, poco pero mucho. Me estaba mucho. Pero yo... Es muy interesante leer el libro. Una cosa que yo estoy haciendo ahora, que tenía que haber hecho mucho antes, lo reconozco, es leer libros sobre investigadores antiguos. Por ejemplo, estuve leyendo sobre los investigadores que descubrieron males del cerebro, como el Parkinson o Alzheimer, y era todo por observación, pero era gente que no tenía ninguna presión y lanzó el método, el que descubrió el Parkinson, el doctor Parkinson, pues llegó a esa determinación mirando por la ventana, veía a gente que estaba por la calle, temblaba un poco cuando andaba, y eso fue la primera parte del método científico en la observación. Entonces, pues igual, Alzheimer igual, Alzheimer pues iba por los geriátricos y veía gente que estaba en estado más vegetativo, pero claro, lo hizo como en 30 o 40 años, y mientras trabajando de médico geriátrico. Pero claro, yo comprendo que ha cambiado los métodos y lo que pasa es que antiguamente pues había menos y quizás más... Hay una pregunta ahí, José María. Sí, no, solamente un comentario respecto a lo que ha dicho este señor de métodos para mejorar este sistema a la hora de publicar y que la ciencia avance de forma rápida. Yo creo que uno de ellos, no quiere decir que sea definitivo, pero creo que podría ser cambiar los referees a la hora de evaluar. Porque cuando llega un paper a una editorial, la editorial lo manda un referee que suele ser... Acláranos qué referir, porque no todo es una gente de que ciencia. va a evaluar si ese trabajo se puede publicar o no, si es publicable o no publicable. Esas personas lo van a leer, pero lo van a leer en un despacho. Yo hablo desde el punto de vista de artículos científicos, yo soy compañero de José en química, entonces si esos artículos no se quedasen en un despacho, lo que pasa es que el siguiente paso costaría dinero, pero pasase al propio laboratorio, es decir, al personal laboral o los doctorandos o quien fuese, repetir o reproducir, porque una de las premisas de un trabajo de investigación es la reproducibilidad, es decir, que pueda cualquier persona en cualquier parte del mundo con esa receta llevarla a cabo, entonces posiblemente un grandísimo porcentaje de los trabajos que están públicos hoy en día irían para atrás, porque el sistema de evaluación es más, publicar, independientemente de lo que pongan, sí. y desvirtuar resultados y cambiar resultados para hacerlo, como él ha dicho, tipo Photoshop y tal y cual, es más fácil de lo que parece. Entonces simplemente cómo los datos van a ser evaluados desde el punto de vista teórico, mientras que tú la teoría vaya bien, a no ser que cometa una aberración en la parte experimental, normalmente si no en un lado te lo van a publicar en otro. Entonces creo que podría ser el primer pasito para poder mejorar el sistema de publicación y el avance de la ciencia. Y lo que tú has dicho antes, Elena, hay algunos descubrimientos científicos que son pastos de los magufos, como se llaman, pues, porque muchas veces es culpa del propio científico, lo hemos hablado una vez, que no saben divulgar la ciencia que hacen, o no quieren, porque lo ven incluso vulgar en el peor sentido, yo no hablo con no científicos. Y vamos, yo conozco profesores que me han dicho, cuando yo puse el máster, que la asignatura me preguntaron cuál es la asignatura que más me estaba gustando, y hasta ese momento había hecho 3 o 4, dije que la filosofía de la ciencia era una cosa nueva para mí, y me dijeron que eso son chorradas. Me tenía que gustar la química avanzada, la biología avanzada, y pues me sentí un poco... Pero bueno, claro, ahí también es verdad que hay hallazgos que son más fáciles de comunicar que otros. Yo lo mío en mi tesis lo explicase en un momento y es cosa de agua que es entendible por todos. Lo de la NASA hace 2 días, pues es un poco un tema más adulto, pero se puede
se puede explicar también si se pone empeño. Incidiendo un poco en esto que estamos comentando, ¿no? De la reproducibilidad de la investigación científica y de la fiabilidad, en definitiva, de lo que se publica en el mundo en la revista científica, evidentemente el fraude es posible, pero el fraude a la larga se da con él y al que ha hecho fraude se le castiga. Sí. Y hay ejemplos múltiples. A lo mejor, evidentemente, lo ideal sería que cuando a un evaluador, un referee, como lo llamamos nosotros, le mandan un artículo, a él se vaya al laboratorio y lo reproduzca, ¿no? Pero claro, eso además de costar dinero, ocupa tiempo y muchas veces es imposible. Pero al final alguien acaba cogiendo ese método y acaba utilizándolo, y si no le sale, pues pone en duda lo que hizo alguien. Por lo tanto, a la larga, el que ha engañado acaba siendo puesto en evidencia ante la comunidad científica de que ha engañado, y entra en lo que se llama la lista negra, ¿no? De la revista correspondiente o del mundo científico, y en algunos casos sancionado. Y ejemplos ha habido recientemente con el tema de las células madres, ¿no? Que son conocidos por todos los que salían los periódicos. El señor que descubrió la clonación humana, o que dijo que había descubierto la clonación humana, pues mintió, se demostró en muy poco tiempo. A mí me sorprendió lo rápido que se demostró que había engañado, y ese señor ha sido, además de sancionado en su universidad y medio metió en la cárcel, bueno, por este señor que se olvide de publicar ya en su vida, ¿no? Porque nadie se va a caer para perder. Bueno, vamos a volver a Solaris, ¿vale? Sí. ¿Os parece bien? Bueno, porque además estoy segura que muchos que habéis leído el libro, habéis visto las películas, tenéis esa sensación que se nos ha quedado a casi todo de necesitar explicación, ¿no? Ojalá Stanislav Lem hubiera publicado otro libro para explicar todas las dudas que nos quedan. Pero el libro, lo bueno que tiene es que se puede leer a muchos niveles, tanto de... Mi padre se lo leyó y claro, yo no creo que mi padre haya incidido mucho en la carga filosófica sobre... Pero claro, se puede leer mucho. Para uno puede ser una novela sobre buscando extraterrestres, y para otro puede ser, como para mí, y no está a distintas alturas, está a la misma habilidad, como la para mí es como una evaluación de si nuestro comportamiento ante lo desconocido es válido o no. Porque aquí lo que dice una frase, ellos dicen que son los caballeros del santo contacto, como que no están buscando otra forma de vida para aprender de ella, sino para ponerse la medalla, y están buscando vida que se parezca a los humanos. Muchas veces nos imaginamos a los extraterrestres como los seres verdes y todo esto, y cuando dicen, no, puede haber vida en el espacio, pero realmente microbiológica, como un poco de defección. Estamos buscando todos No, completamente de acuerdo. Además me encanta lo que has dicho antes del fracaso y del éxito. Sí. Y bueno, vivimos en una cultura del éxito a la que solo interesa eso. Veo que en los científicos, por desgracia, también, pero estoy convencida que todos los que estamos aquí hemos aprendido mucho más del fracaso y de los fracasos en cualquier nivel de la vida que de los éxitos. Porque, bueno, es un tópico porque es una realidad. Y mira, si te parece, vamos a hablar de esa lectura psicológica de la novela. En mi caso como lector, y estoy segura que en el de muchos, para mí esta no es una novela de ciencia ficción, porque es una novela psicológica de relaciones humanas que pueden suceder en una estación espacial, en otro planeta o en la Tierra. Y realmente pone a los protagonistas ante su propio fracaso, ante la debilidad de la mente humana y de nuestra parte emocional, ¿no? Sí. Por desgracia, esta novela te sitúa, pues eso, lo vulnerables que somos, y como una inteligencia superior o otra clase de inteligencia, pues puedes sacar tus propios monstruos y representarlos ante ti, ¿no? Que es lo que ocurre con estos visitantes o replicantes, porque a muchos nos sonaba eso, a Blade Runner. Y bueno, la dificultad de las relaciones humanas, en definitiva, y la dificultad de afrontar nuestros propios traumas. No sé si tú lo has visto de esa manera también, y vosotros. Sí, es lo que he hablado un poco antes de Soslayo. Las relaciones humanas en la estación son un desastre, porque es lo que he dicho, hay 3 personas, bueno, había 4, uno se suicida, y de esos 3 que hay uno que habla con el protagonista, con Chris, pero hay otro que está encerrado en su laboratorio. Y me hace mucha gracia cuando por fin hacen hablar con él, de que hace una videoconferencia y dicen de tapar el videófono, como la cámara que tiene. Entonces, pues digamos que las relaciones no son muy fluidas. Y bueno, lo que tú has dicho, el problema de ellos es que no comprenden el fracaso. Yo creo que tanto no es para un científico, sino para cualquier persona que haga una labor, el fracaso está ahí, y lo que no puede hacer es amilanarte ante algo que salga mal. Tienes que ver los fallos para hacerlo bien la próxima vez, pero ellos están tan obsesionados con descubrirlo, que descubrir el misterio de la vida o no en Solaris, que de ahí lleva el fracaso,
y todos los problemas que tienen, tanto de no relaciones como que la aparición de sus fantasmas, de las criaturas. Pero es que parece que en cualquier nivel de la vida parece que eso nunca cuenta o parece que eso no es importante. Mira, me voy a centrar en un laboratorio científico ya que estamos hablando tanto de ciencia. Imaginaos un laboratorio que no para de tener éxito, de tener hallazgos, etcétera, y a lo mejor las relaciones entre los científicos de ese laboratorio son absolutamente desastrosas, ¿no? Y eso parece que no importa, ¿no? Solo se valora lo otro. Sí. Bueno, yo decirte que, hombre, no llevo muchos años, llevo 5 y no sé si seguiré después, pero que al científico que ve que le sale todo, que se le ve que le sale todo bien y apabullante bien, despierta recelo, e incluso yo tenía una experiencia de otro departamento y otra materia que se descubrió que estaba por el lado malo, vamos, estaba haciendo trampa. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que es uno de muchos que conozco, pero que la persona que normalmente todos, la comunidad científica, todos hablamos de los que nos sale bien y mal entre nosotros. Y para que te salga una cosa bien tienes que echar muchas horas de fracaso y de que no te salga, y problemas, en nuestro caso problemas con los equipos, problemas con los reactivos, con todo. Entonces, pues... ¿A alguien le apetece hacer algún comentario? Al fondo y después al fondo. Yo quería preguntar por una cosa que quizás es un enfoque distinto al que estamos viendo aquí. Pues claro, la novela, a mi modo de ver, yo he hecho una lectura que quizás es un poco distinta a una poner en común, que es como un intento de la humanidad por contactar con un ente, que en este caso Solaris, que no sabe uno qué tipo de inteligencia es. Claro, yo siempre me imagino, por ejemplo, un murciélago, como es el mundo de un murciélago, imaginemos un murciélago inteligente. Un murciélago que es ciego, que emite una onda, que la recogen esos navegadores jóvenes, y entonces que su realidad es una realidad como de radar. Imaginaos cómo un murciélago se podría comunicar con un delfín, que emite una onda sonora por el agua, eso se podrían hablar, podrían comunicarse. Entonces, la clave que yo tengo aquí, quiero preguntaros, a ver qué opináis, es si Solaris se podría comunicar alguna vez con los seres humanos y si eso se podría hacer y viceversa. Y luego la otra cuestión, luego aquí una cuestión ontológica claro. Cuando esos visitantes que aparecen, que son humanos, tienen forma humana, y es verdad que en la novela no se habla de su personalidad, no sabes qué sienten y qué no, pero si son seres humanos, si están configurados como nosotros, si podemos aventurar que tienen pasiones, deseos, sentimientos o no, o qué, no sé. Es que eso es lo que yo creo que es realmente la esencia de la novela, más allá de... Bueno, la visita de Harry me parece muy interesante cómo evoluciona psicológicamente. Ella aparece al lado del protagonista sin saber, le dice, ya está despierto, como si estuviera ahí toda la vida, de hecho es como nace de un sueño, pero después ella va tomando conciencia de su propia naturaleza. Y me parece muy interesante porque la novela es de 61 y esto yo solo he visto en Soñan los androides con ovejas eléctricas, sobre no humanos, que son humanos, que toman conciencia de que ellos y de su finitud. Y eso, la de Philip Dick, Blade Runner, fue 8 años después. Y toda la gente, cuando se habla de novelas o de películas donde hay humanos creados de manera artificial, pues tiende a pensar en Blade Runner, cuando este hombre lo hizo antes, Stanislas Lem. Y como te he dicho, la evolución es muy interesante porque al principio está como en blanco ella, pero después toma conciencia de su naturaleza y se quiere quitar de en medio porque ella no se ve digna de vivir. Ella quiere que la quieran por ser quien es, pero se da cuenta de que realmente no es su mujer. Y hay una parte, bueno, tampoco quiero desvelar la novela porque conozco gente aquí que me ha dicho que la quiera leer y tampoco voy a contar mucho. Y lo que ha dicho, la naturaleza, en el libro eso también lo quería decir, hablan de que están hechos de neutrinos. Es la conferencia esta que he dicho antes, hablan los 3 científicos, pero hablan de una manera muy infantil, porque primero dice, no pueden ser átomos porque yo hubiera detectado lo dice el físico, un detector que tiene. Dice otro, entonces bosones, ya nos metemos en terreno de la física cuántica y después habla otro y habla Snout, creo que es, y concuerdan de que es neutrino, porque han tenido que pasar por las paredes de... Pero claro, los neutrinos son partículas subatómicas. A todos los científicos, pues cuando hablas de partículas atómicas, pues hablas siempre de lo que sabemos todos, los protones, electrones y neutrones, pero ya cuando nos metemos dentro de la composición del neutrino y todo esto, pues ya todos nos quedamos callados porque esto ya es cosa de los físicos, una cosa muy compleja. Pero he hablado con amigos físicos sobre si podía darse criaturas formadas por neutrinos, y me han dicho que no tiene ni pie ni cabeza porque eso haría falta una fuerza de... Vamos, no soy físico, es bastante malo en física yo. Eso tiene que tener una fuerza de cohesión tal que no hay manera. Pero aunque digamos que el océano es una licencia y puede formar estructuras complejas de neutrinos, ¿cómo se dota de sentimiento, de personalidad? Y aparte la misma personalidad que tenían cuando vivían.
vamos, es una licencia, yo creo que es la licencia más grande que... ¿Estará bebiendo de la onda o los vinos que le mande la persona por la que son replicadas? Sí, hay un momento en la novela que Snout dice que es la manera que tiene el océano de comunicarse con ellos. Pero a mí me lo dijo mi amigo cuando me prestó el libro. Dice, mira, dice, es la novela de un océano en la que no se sabe si está haciendo la puñeta a la otra o haciéndole un regalo. Sí. Pues, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que este libro lo que genera preguntas, no sé si podemos responder. Ahora, me ha encantado, de verdad, el ejemplo que has puesto de los delfines y los murciélagos. Me ha parecido muy elocuente. Sí, no, dos cosas. La primera es que no me gusta lo que has dicho cuando has comentado que esto no es una novela de ciencia ficción. En parte es bueno de ciencia ficción. No me gusta como ciencia ficcionado del espíritu. He dicho que para mí... No, en la ciencia ficción, como cualquier género, hay cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Entonces, es que se suele poner ese tipo de calificativo en las cosas que se consideran como de segunda, cuando es bueno, se dice, no parece, no, hay una enorme cantidad de novelas de ciencia ficción fantásticas. Y la ciencia ficción, igual que el oeste, la película del oeste, que es otro símil distinto, lo que hacen es contar historias de relaciones humanas normalmente, en un entorno que es muy específico, que es distinto, que es un planeta, que es en otra época, que la historia cambia, pero al final lo que cuentan son las historias de a veces es una contradicción, pues esa cuestión que te digo de que muchas veces digo eso y no me parece que... Luego, claro, no sé, como dices que no se debe destripar, yo lo veo más optimista que pesimista el libro. Es decir... ¿De verdad? De verdad, claro que sí. Vamos a ver, la primera cuestión lo veo optimista en el sentido de que, ya se comentó también otra vez aquí, eso de que es que somos muy pocos, somos muy vulnerables, somos lo que somos. Y lo que no nos podemos creer es que somos los reyes de todo, del universo, y ya está, y que estamos por encima de todo. Simplemente somos lo que somos y puede haber cosas mejores y peores. Entonces, eso no me causa ningún drama. La segunda cuestión es que de lo que ha comentado Semana son 4 personajes. Uno no aparece ya porque aparece ya suicidado. Nos quedan 3. De los 3, 2 yo creo que acaban bastante bien, desde mi punto de vista. Acaban bastante bien. Uno tratando de, digamos, hacer las cosas mejor porque antes no las hizo bien. Lo considera, yo creo, al final como una segunda oportunidad su relación con Harry. Entonces, pues bueno, yo antes no lo hice bien, voy a ver si ahora que tengo una segunda oportunidad lo hago bien. Y el otro, bueno, el otro queda enamorado del océano, ¿no? Entonces, me parece que la lectura no tiene por qué ser ni mucho menos negativa. Y luego, por lo que estáis hablando del tema de la evolución, por supuesto, lógicamente, cuando te metes aquí, tú tienes que creerte una serie de cosas que si te pones a analizarlas como a mí, no te las puedes. Una vez que te metes dentro, la evolución de los personajes. Ahora no sé si habéis visto una película que si os gusta temas y demás, os recomiendo verla, que es Her, en la cual están poniendo ahora. El tío lo que hace es enrollarse con un sistema operativo que va evolucionando. Es lo mismo, o sea, esto aquí se puede pensar solo desde que el visitante es un ente que ha creado el océano y que es independiente y trata, hace esfuerzo desesperado por ir siendo en principio lo que el otro espera, o puede considerarse que es el propio océano a través del que se va adaptando y va interaccionando, o sea que no es que ya se ha creado y se tiene que dar así, va evolucionando los visitantes, por lo menos el que describe en el libro, que es la mujer, va evolucionando muchísimo. Entonces, bueno. Sí, estoy de acuerdo totalmente. No le quieres responder nada. No, estoy de acuerdo totalmente. Oye, perdóname por lo de la ciencia ficción, No, pero yo iba más por el sentido de que, como lo que a mí me ha interesado son las relaciones que plantea el libro, me da igual que estén en una estación espacial, aunque hubieran estado en mitad del desierto, iba por ahí. No puedo hablar mucho de ciencia ficción porque no he leído la suficiente. Pero eso es lo bueno del libro. Totalmente. Yo hablé tengo una profesora de inglés, tiene 54 años, una mujer que dice que es de letras, pero me pasó una anécdota que me pasó por ella, que quiero contar. Tiene 54 años y ella dice que es de letras periodista, pero de letras total. Entonces cuando dije que iba a hacer esto, pues le conté lo del libro y me dice, ¿ese libro de qué va? Que me suena de algo, sonaría de la película. Y le conté de qué iba y empecé a decirle que era unos científicos que estaban en una estación espacial investigando un océano. Y vi como progresivamente su cara tornaba al pánico, vamos, como no me voy a leer en la vida, pero ya cuando le dije lo de no, me dijo que es que no se iba a leer. Y ya cuando le dije que el océano pues, creaba criaturas hacía réplicas pues ya puso una cara como de, vamos, que me dijo, Dios mío.
lo llego a saber y hubiera dicho, pues mira, es un estudio sobre las relaciones humanas de manera... Me he metido por ahí. Estamos llenos de prejuicios, esa es la realidad. Sí. No, pero a mí, estando de acuerdo en que evidentemente en la literatura elementos fundamentales son las relaciones humanas, y casi en todo, ¿no? En el cine, etcétera, casi todas las artes, en el teatro, etcétera. A mí en la ciencia ficción, que yo me pasa como eso, también soy ciencia aficionado desde pequeñito y me gusta mucho, y soy científico de los experimentales. Yo cuando me siento ante una novela de ciencia ficción no me siento como científico, porque si no evidentemente la destruyo en el minuto -1. O sea, claro, me la tengo que leer pensando, y lo que busco es la coherencia. La coherencia no con las leyes humanas y las leyes del planeta Tierra, sino con las leyes que se ha inventado el novelista. O sea, si el novelista es capaz de crear un universo imaginario con sus propias leyes y su propia historia, que más o menos resulta coherente, y para un lector inteligente, pues aquello no es una especie de locura, pues a mí me parece magnífica la novela desde el punto de vista de que yo he tenido la imaginación y la coherencia, y este es un caso. Y eso es lo que me hace pensar que una novela es buena o mala en el caso de ciencia ficción. El tema de las relaciones humanas, además, pero eso lo puedo encontrar en ciencia ficción o en otros tipos de literatura. Para mí ese es el valor de la ciencia ficción. Que haya un universo creado por el autor más o menos coherente, con sus reglas y tal, que no tiene por qué ser las nuestras. Claro, aparte que deja un pozo muy coherente, como si no se puede, no se puede, y no es un fracaso, simplemente por ahora no podemos, pero tampoco tienes que hacer una cosa pensando en acabarla en ciencia, sobre todo, partimos de A para llegar a B, que es el conocimiento de algo. Oye, aprender que no se puede, también aprender algo, ¿no? Como tampoco hacer las cosas con fines instrumentales totalmente nos lleva a la ansiedad, nos lleva a un estado que no es deseable para nadie, ni para el científico ni para... Pero hay alguien que investigue hoy día... ¿Océanos inteligentes? No, pero que investigue por el placer del conocimiento, simple y llanamente. ¿Existen seres así? Hombre, el problema es que si investiga por el placer del conocimiento no va a cobrar y te va a quitar tiempo, de actividades en las que puedes vivir. Te puedo decir que, hombre, hay gente que hace, la gente que hace divulgación de ciencia en blog, pues gente que hace ciencia con lo que tiene a mano, que hay internet, no solamente con internet, imagínate, la base de datos que hay internet, entonces eso tiene mucho trabajo, pero hay gente que se dedica a la ciencia o se dedica a profesor a cualquier cosa y después hace blog en casa. El problema es que para hacer ciencia hace falta dinero, tanto para mantenerte tú como para producir la ciencia, tanto en equipo, gasto de consumibles, y no se puede hacer sin amor al arte. Hablaba antes de que los protagonistas de esta novela investigaban o estaban en esa estación espacial observando Solaris por colgarse la medalla. Sí. Has dicho algo así, ¿no? Y bueno, yo, fíjate, leyendo el libro he encontrado algo positivo porque quizás lo he conectado con esa necesidad tan humana de contactar, sea al nivel que sea, ¿no? Sí. En mayor o menor medida todos buscamos el contacto fundamentalmente con los demás, intentando comprender, ¿no? O ir más allá. Y esa necesidad de contacto, bueno, pues nos lleva en los últimos siglos con esa obsesión de encontrar esa vida inteligente, pero alguien creo que lo ha dicho antes por ahí, un poco hecha a la medida de lo que sí deseamos encontrar como vida inteligente. ¿Crees que comienza a haber conciencia? O no, no lo sé, no sé si es que estoy imbuida por este libro que me acabo de leer, pero empieza a haber conciencia de que puede haber otras conciencias y otras inteligencias con las que nos podamos conectar en el exterior. Yo estoy seguro de que hay vida, porque si el universo es infinito o si no astronómicamente enorme, la probabilidad de que haya vida se dispara al 100%, tiene que haber vida a la fuerza. El problema es que realmente, voy a darle la vuelta a la pregunta, ¿hace falta que encontremos vida? Si no se lo dijo. Yo lo he pensado siempre y a lo mejor me veía como un poco cobarde científicamente, como primero los problemas que tenemos en la Tierra no son problemas de inanición y de falta de recursos, pero después vi hace 4 años que lo dijo Stephen Hawking y ya me quedé más... bueno, Stephen Hawking dijo eso, dijo que realmente quien contacte con nosotros va a tener una tecnología tal, mucho superior a la nuestra, quien venga a vernos, que solamente le vamos a interesar para quitarnos nuestros recursos, como pasó con las colonizaciones de África o de América. Primero se va a saquear y luego ya, pues... Y lo que ha dicho antes, pues... Por poner la medalla, hombre, por conocimiento, ansia de conocimiento, pero hay muchos exploradores,
que si cogemos el problema y lo llevamos a la Tierra, hay muchos exploradores que lo han hecho para ponerse también. Vamos, estoy pensando en Shackleton, el que llegó al Polo Sur al principio del siglo pasado, puso un cartel donde cuando buscaba marineros que decía que quería marineros, un cartel muy corto, venía a decir que quería marineros para una misión suicida con ponía alta probabilidad de muerte, poco pagado, pero en el caso de éxito, gloria eterna. Entonces, pues, el nombre se ha quedado con todo lo que le pasó a él. Tuvo 2 años a la deriva. Así que el nombre ha quedado para la eternidad. Fíjate, la gente que va a Marte ahora, lo que hablamos con Ana Ruiz. La gente va a Marte a ver una misión de 2020, de llegar a establecer una colonia en Marte. Y hay un montón de gente la gente saca un viaje solamente de ida. Con lo cual, el que vaya no vuelve. Y hay muchísima gente. Yo he estado viendo algunos vídeos de casting y todo. Y hay gente de 20 años, 25. Lo dicen, ellos quieren pasar la historia como los primeros. ¿Algún comentario? La madre está bien contenta. Una cosilla nomás por el tema de eso que estáis hablando de, bueno, lo de seguir, lo de las publicaciones, lo de los tiempos, lo de los notas. Un detalle es que no me acuerdo bien si era eso, pero me parece algo que sería imposible. O sea, esa novela tiene que estar escrita hace mucho tiempo, forzosamente, lo que he hecho el 61, y es que corresponde. Si esa novela se escribiera ahora, hay detalle que yo creo que no saldría. Me parece que comenta que llevan como 150 años gastando un pastizal en averiguar el Solaris y no se saca nada, y ahí sigue mandando gente. Eso a día de hoy vamos a 150. Sí. Bastante menos, eso marca una diferencia de cómo eran las cosas antes, cuando se podían estudiar artículos más largos de por otro tiempo a lo que hay ahora, ¿no? Es un detalle que me llama la atención de la novela, que están 150 años mandando dinero, mandando gente para tratar de ver qué es capaz de hacer el océano y que se puede poner. Lo cuenta en el libro, cuenta la visión, lo tengo aquí apuntado, me llama mucho la atención. Primero dicen que los biólogos, cuando descubrieron, hubo una expectación tal que empezaron a surgir las teorías. Los biólogos decían que el océano era una formación prebiológica. Después los astrónomos y los físicos decían que no, que era una máquina plasmática, que se regulaba. Y decía otros que no tenía vida ni nada, sino que simplemente se regulaba por el equilibrio de la esatelía en química. Cuando un sistema de equilibrio se desplaza a un lado, se contrarresta hacia el otro. Pero al final, una frase que ha apuntado, el director del instituto, cuando vio que toda la gente se estaba peleando, lo tengo aquí esta frase muy buena, dice: ¿cómo quieren comunicarse con el océano cuando ni siquiera llegan a entenderse entre ustedes? Bueno, pues vamos a entendernos entre nosotros y vamos a... Es que ese es el verdadero y único tema de la novela. Hablo desde la lógica de la novela, de la escritura literaria. El tema de Solaris es la insondabilidad. Porque estamos hablando, cuando se habla de Solaris, es un planeta que tiene un océano que materializa los fantasmas de las personas. No, esa solamente es una de las muchísimas hipótesis que plantean, en la lógica de la novela, los científicos que llevan 150 años estudiando. Ahí se plantean muchas hipótesis, no llega ninguna a ser teoría. Una de ellas es la más llamativa, la que le da la cobertura fantasmagórica a la novela, materializan las obsesiones de las personas. Pero lo que sí sabemos por la novela, no por lo que deduzcamos de ella, es que todas estas hipótesis han fracasado porque ninguna ha llegado a ser teoría. No saben qué pasa en Solaris. Al final se habla de que Solaris puede ser un dios, ¿de acuerdo? Sí. Yo siempre he pensado que Solaris trata, no es una metáfora exactamente, no es una metáfora, pero Solaris trata de proyectar el problema de la insondabilidad del ser humano, fundamentalmente cómo cada uno se enfrenta a sí mismo, que es lo que le ocurre a los protagonistas de Solaris. Las formaciones plásticas, los visitantes, son un parangón de las formaciones plásticas del océano, ¿de acuerdo? Las del océano responden a motivos que no sabemos y los visitantes tienen más relación con la historia personal de cada protagonista. El tema sigue siendo la insondabilidad, no se lo explica. Pero también Solaris puede ser la insondabilidad de la propia ciencia, que no sabemos hasta dónde va a llegar ni qué dirección va a tomar, ¿no? Pues es realmente insondable, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero tema de la novela. Y hay dos referencias que me han perseguido a lo largo de la lectura.
Una muy inmediata que todos recordaremos, se llama Planeta Prohibido, es una película al final de los años 50, en el que ocurre precisamente esto. Hay un ente poderoso que se vale de la manipulación de la mente, en el que la manera de manipular y de doblegar a sus enemigos es precisamente enfrentarlo a sus propias obsesiones. Pero hay otra referencia mucho más antigua que le da la clave literaria a toda la tramulla de la insondabilidad de Solari. Cuando las formaciones, cuando los personajes que aparecen, los visitantes se aparecen, lo dicen en la novela, dicen que se aparecen en sueños. Siempre se aparecen en sueños. Y la referencia es súper antigua. Y siempre me ha parecido una referencia muy real. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor se le apareció en sueños a aquel que tiene algo que transmitir. Y esos sueños son el soñante, los sueños son el mismo y el propio soñante. No se sueña con algo ajeno al interior y al cerebro. La insondabilidad del ser humano. Sí, por eso cuando se habla de la escritura sin neutrinos y tal y cual, desde un punto de vista técnico, luego habla de lo que son esas formaciones y el vestido es un aparente vestido, ni tiene costura, ni tiene bolsillos, ni hay nada dentro. Y la toma de conciencia de las formaciones no es la toma de conciencia, alguien dijo, ¿serán humanos? ¿Evolucionarán? No, es el soñante que a través del sueño toma conciencia de sí mismo, fundamentalmente de lo que interpreta que hay en su subconsciente. Interpreta que no lo sabe. Cuando el escáner o los escáneres que dan imágenes de del cerebro y de su actividad se vaya depurando, podremos saber qué hay dentro del cerebro. Por ahora solamente es interpretable, es decir, es insondable el tema de Solari. Sí, señor, me he quedado. Un aplauso, ¿no? También comentar que es curioso como hay moda en el terror. Ahora hay mucho, de hace 20 años, 15 años, está el tema de los zombies. Todas las películas tienen... En esa época, en la época de los años 60, a mí me suena el tema de reemplazar a un humano por otro, pero que no sea, como un sosías, creo que se llama. Pues se lleva mucho. Me estoy acordando de la película esta de la invasión de los ordenadores de cuerpo en Vaina. Hace poco vi otra, que es tan mala que es de culto, es muy buena, por lo mala que es el Plan 9 del espacio exterior, que ha pasado como un clásico de ciencia ficción que también va de eso, de que unos extraterrestres quieren sustituir a los humanos por... Entonces no sé si alguna también me acuerdo, pero he visto mucho ese tema. Bueno, pues tenemos que terminar. No sé si alguien quiere compartir alguna teoría más sobre Solari, alguna duda más. ¿Alguien ha visto la película de Tarkovsky? Sí, ¿no? Yo no la recomiendo. Pues yo sí la recomiendo. Son 3 horas, bueno, si estáis en un estado... Es fantástico. ¿Si estáis en un estado qué? Es que son 3 horas, pero el problema es que la película está bien, pero es necesariamente extensa en algunas partes. Como el libro, ¿no? Cada vez que habla de la... Sí, pero es que hay una parte en Solari. Yo después de ver Solari y Tarkovsky, la volví otra vez a ver para ver cuánto duraba una escena, en plano secuencia, en coche, cuando va a la estación, y son 8 minutos de un hombre en coche, sentado y pasando... Déjate llevar. Sí, me dejo llevar, pero media hora. También quizás un problema mío. Y a mí me gustan películas en plan... me gusta mucho que uno dice, es muy lenta, pero... Bueno, pero después vi la de George Clooney y que hace buena la otra, entonces pues... La de George Clooney es más básica, pero... Muchas gracias. Bueno, pues José María, muchas gracias. Un aplauso a José María. De nuestro tercer libro, pero aquí no finaliza el ciclo. Vamos a tener un fin de fiesta el próximo 24 de abril con Efímera, que nos va a hacer una representación de las 3 novelas que nos han acompañado en esta segunda fase del ciclo, que como he dicho son Frankenstein, 1984 y Solaris. Yo quiero hacer 2 agradecimientos para terminar. Uno al sitio que nos acoge, que no podía tener mejor nombre para este ciclo que El Astronauta. Gracias Pablo y gracias a todos, de verdad. Y a la inefable Elena Lázaro, que sin ella ni el CIA 3 ni nada de nada. Este ciclo es ella. Es muy bonito que lo diga delante de mi padre. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros por participar. Gracias también a mis padres por venir. Es el Día de los Padres.